La larga trayectoria de la papa. Hace mucho tiempo vivías en los valles de la cordillera de los Andes y los incas te descubrieron y te llamaron papa. Querían llevarte a casa, entonces hicieron terrazas hasta la cima de los cerros. Te plantaron en el primer nivel y una vez que te acostumbraste al nuevo microclima, te llevaron al siguiente nivel. Este proceso tomó cientos de años hasta llegar a la cima. Entonces, fuiste llevado a las Pumas. Fuiste a Europa. Luego, y a partir de ahí, conquistaste el mundo. Papa, papita, regalo de la Pachamama, muy querida en todas partes. Fuiste de terraza en terraza hasta la cima de las montañas y luego a todo el mundo. Ahora dicen que te diriges a Marte. Estoy seguro que las personas de otros puntos del cielo infinito les encantaría probar tu guatia. Pero no me sorprendería si ya estás creciendo en otros planetas. Después de escuchar historias de platillos voladores aterrizando en las montañas Laime, probablemente vienen por tus semillas. Periódico El Colla. Capítulo 22. Aylin Pacarín, buenos días. Aylin Punchau, buen día. Aylin Zucca, buenas tardes. Aylin Chisi, buenas noches. Aymanalia Kazanki, ¿cómo están? Nos parece importante establecer al menos 3 relaciones urgentes para iluminar los pocos vínculos del movimiento anarquista respecto a poblaciones autóctonas precolombinas. Una primera inclusión la observamos en el moderno discurso que llevó adelante la revista Martín Fierro, editada por Alberto Giraldo en 1904 y en 1905, donde se recalca la exaltación de lo regional, el gaucho, por sobre lo internacional. El análisis de esta publicación también nos podría trazar líneas de ayuda para ver la compleja operación de entrelazamiento entre los diversos sujetos oprimidos dentro del movimiento libertario. Sin dudas, aquí y en otras publicaciones libertarias que se produjeron, la conocida Carta Gaucha de Juan Cruzau, seudónimo de Woodlands, lo autóctono estaba dado únicamente en la imagen del gaucho en sintonía con un discurso criollista, en buena medida establecido en la cultura argentina. Pero de ningún modo en relación con el indigenismo y la población precolombina. Sin embargo, otro vínculo que podemos mencionar surge a partir del caso del militante anarco-bolchevique Hermenegildo Rosales, de origen mapuche. Rosales fue orador, editor y redactor en varias publicaciones de nombre en el ámbito anarquista. Y en 1921, su rostro ilustró una de las tapas de la publicación anarquista Vía Libre. Precisamente, como excepción, en este caso para dar cuenta de la penetración del movimiento anarquista en lo más profundo de la sociedad argentina. La tercera relación es la mirada de Ivana Margarucci, quien analiza una sociedad totalmente diferente como la boliviana, pero aún así mantiene una cierta cercanía con la sociedad salteña, que nos permite entender por qué, a pesar de la visión anarquista europea, fuertemente influenciada por las ideas positivistas, no los ven ajenos a la revolución social. Ser mi amigo los estudiantes
y todos ellos me habían leído. Yo decía, no, olvídense de mí, piensan en De Quincey, en Dickens, en Kipling, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. ¿Por qué cree usted que llega tanto a los jóvenes que por otra parte están más bien, digamos, desde el punto de vista de las actitudes políticas, en un extremo completamente opuesto al suyo, están en un radicalismo? Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista, ciertamente, bueno, esto no soy peronista, no soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la manera spenceriana, creo en el individuo y no en el Estado. De usted se han dicho cosas tan asombrosas. Cuando cumplió 80 años, todos los periódicos del mundo dedicaron páginas y páginas a estudiar. Fue una fecha muy triste para mí. ¿Por qué? 80 años son como una lápida. Cuando Paul Boursac cumplió 80 años, dijo, no, 80 es muy pesado. Y vamos más bien, en francés, 80. He cumplido 4 veces 20 años, lo cual es más liviano. Bienvenidos al Colla, al periódico El Colla, que arrancamos con este hermoso poema popular en quechua, peruano, y por ahí entre sus líneas se escucha el mito de los platillos voladores, reforzando la teoría de los viajeros intergalácticos en las antiguas civilizaciones. El catolicismo se encargó de borrar todas esas creencias o esos mitos junto al idioma quechua y se llevó las semillas en naves al viejo mundo. Por ahí vincular todas estas teorías no suele ser del agrado del que está acostumbrado a que la historia no cambie y que los personajes estén siempre de la misma forma. Sucedió con el homenaje a Barbarita Cruz y esta postura supuesta sobre el amor libre que profesara también Emma Goldman. Ya había dicho antes que eran investigaciones informales que casualmente se relacionaban con ciertos aspectos del personaje y estas coplas del amor libre o el amor libre de Emma o el anarquismo, la libertad, el no usar firma en registros artísticos, son puras casualidades. Mi madre también era una persona vinculada a partidos políticos, pero nunca le interesó ninguno. Sí, ya conté que a ella le gustaba la justicia por mano propia, de enfrentar situaciones y resolverlas. Estaba más preocupada por nosotros, como toda madre, que por cualquier político que surgía. Sin embargo, como siempre la veían en las marchas, por los derechos de los trabajadores o la reducción de personal, la metían en la bolsa de izquierdista, revolucionaria. Pero mi mamá no tenía estructura política internalizada, ella era luchadora. También el catolicismo a ella le robó sus semillas. No le quedó un registro de su lengua cacán, nada de los quilmes. Y algunas tradiciones propias del noroeste se mezclan con la educación que mantuvo después, pero quedó muy en claro que hay orígenes muy difíciles de borrar, que vamos a estar hablando en este Colla. ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? Sí. Y lo tuvo de joven. Y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. Ese sería el ideal, Ese la sería utopía. el ideal, sí. Un mínimo de gobierno, un gobierno puramente municipal, como Gary Spencer. Ese sería el ideal para mí. Pero desde luego mis opiniones en materia política no deben tomarse en cuenta. Yo no sé nada de eso. Eber Spencer nació en Inglaterra el 27 de abril de 1820, hijo de William George Spencer, generalmente llamado George. El padre de Spencer
Era un disidente religioso que derivó el metodismo al cuaquerismo y que parece haber transmitido a su hijo una oposición a todas las formas de autoridad. Administró una escuela fundada en los métodos de enseñanza progresiva de Johann Heinrich Pestalozzi y también desempeñó como secretario de la Sociedad Filosófica de Derby, una sociedad científica que había sido fundada en la década de 1790 por Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin. Los puntos de vista en circulación en el siglo XXI se derivan de sus teorías políticas y ataques memorables a los movimientos de reforma de finales del siglo XIX. Ha sido reclamado como precursor por los libertarios y los anarcocapitalistas. El economista Murray Rothbard llamó a Social Static la mayor obra de filosofía política libertaria que se ha escrito. Spencer argumentó que el Estado no era una institución esencial y que se descompondría conforme la organización voluntaria del mercado reemplazara los aspectos coercitivos del Estado. También argumentó que el individuo tenía un derecho a ignorar el Estado. Como resultado de esta perspectiva, Spencer fue muy crítico del patriotismo. En respuesta a ser dicho que las tropas británicas estaban en peligro durante la Segunda Guerra Anglo-Afgana, respondió: «Cuando los hombres se contratan para disparar a otros hombres, sin preguntar nada acerca de la justicia de su causa, no me importa si ellos mismos son disparados». Aunque a menudo caricaturizado como ultraconservador, Spencer había sido más radical al principio de su carrera, oponiéndose a la propiedad privada de la tierra y afirmando que cada persona tiene una demanda latente para participar en el uso de la tierra. Se hacía llamar un feminista radical y abogó por la organización de los sindicatos como un baluarte contra la explotación de los jefes, y favoreció una economía organizada principalmente en cooperativas de trabajos gratuitas como reemplazo para el trabajo asalariado. A pesar de que mantuvo su apoyo a los sindicatos, sus puntos de vista sobre otros temas habían cambiado por la década de 1880, luego de predecir que los programas de bienestar social conducirían finalmente a la socialización de los medios de producción, diciendo que todo socialismo es esclavitud. Spencer definió a un esclavo como una persona que trabaja bajo coacción para satisfacer los deseos de los otros, y creía que en el socialismo o el comunismo el individuo sería esclavizado a toda comunidad en lugar de un amo en particular. El problema principal es el etiquetado que debe llevar cada cosa. En la exhibición de la vida cotidiana, los compañeros de la agrupación El Colla constantemente estaban ligados a interpelaciones indigenistas, como lo estábamos contando en otros episodios. Para mi mamá, la justicia debía ser inmediata. Responder a los ataques con un buen discurso que no deje de lado la posición racista, patronal o de ultraderecha de quien cuestione el accionar de las personas buscando una justificación. Entonces, la justicia debía anteponerse ante la represión, y si había funcionarios públicos del orden, se les debía recordar el discurso sobre el derecho a la protesta, más si se trataba de salarios o situaciones de pobreza. Nunca le funcionó y se ganó un par de patadas y mechoneadas por intentar enfrentar al Estado. Y también a esa masa de personas que se quejaban por el corte de calle, que no dejaban pasar, por la falta de acceso a sus trabajos, otros que no les gustaba el ruido o el humo. Al final,
La protesta era de unos pocos que entendían el sentido social de la justicia. Salud por mi mamá luchadora, que nunca se afilió a un gremio. Huac, Cuticama, Tincunacama. Hasta luego, hasta el próximo encuentro. Abrazo de poncho para todos.